ejercicio la semana pasada hablábamos de la necesidad de poder recortar ciertos elementos donde nos involucrábamos con una acción que era nueva para nosotros y que estaba basada en, primero, recortar con pluma, que fue algo donde pues realmente no ahondé mucho porque la pluma, digamos que es una herramienta que utilizamos todo el tiempo y yo me imagino que ya la saben usar, pero sí ahondamos o sí nos referimos bastante a los recortes, ¿no? Por canales, ¿sí? Que fue algo que hicimos con este personaje y donde dejamos clara la acción de poder seleccionar elementos complejos de una manera, ¿sí? No sencilla, pero sí muy efectiva, ¿vale? Y me refiero a no sencilla porque al principio nos cuesta, pero después de que entendemos la lógica, se vuelve algo muy, muy interesante. Algo que yo notaba con los ejercicios que me enviaron de este tipo era que tal vez hacían demasiado rígidos los bordes de los cabellos, ¿sí? Que fue algo que en este no hicimos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en este, nosotros dejábamos zonas grisáceas que se comportaban muy bien porque dejaban ciertas veladuras del pelo que son naturales. Y yo noté en muchos de los que me enviaron que esas veladuras no las planteaban y dejaban el pelo muy rígido, como si fuesen las espigas del trigo, y tampoco se trata de eso, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, muy bien, dicho eso, entonces voy a comenzar a trabajar. Hablábamos la semana pasada también que lo primero que teníamos que hacer cuando íbamos a hacer un documento o íbamos a generar una imagen donde se involucrasen muchas fotos, lo primero era tener en cuenta el espacio de trabajo, que fue lo que hicimos, ¿no? Haciendo un documento nuevo y bueno, ahí empezó toda la historia. Después hablábamos también de los famosos encuadres y eso también lo dejamos muy claro. Y después de los encuadres y de la colocación del elemento principal, pues viene lo que hoy vamos a hacer, que es la acción compositiva, lo que yo voy a hacer para crear, ¿no? Todo este ambiente y toda esta acción visual donde ya va a estar puesta. Bueno, ¿y cómo va a empezar? Una vez se pone al personaje principal en la escena, pues comenzamos a trabajar los elementos más importantes que hayan en la escena, en el contexto de ella, y que nos marquen también la guía de composición. ¿Cuál es ese elemento? Seguramente va a ser siempre el horizonte. El horizonte es el que nos va a marcar. Y después de tener definido el horizonte y la posición del horizonte, yo comienzo a colocar los elementos siguientes, ¿no? Entonces, para este caso, yo voy a utilizar, para crear ese horizonte, voy a usar dos fotos que están en esa carpeta. Sí, como les digo, usted no tiene que hacer esto ya, pero présteme atención, converse conmigo, si le salen dudas, pues las vamos aclarando, ¿sí? Lo puede hacer después con su video. Yo le voy a subir el video, entonces usted puede componer esto con mucha más calma. Y Profe, entonces, dime. una pregunta, qué pena. Es que intenté abrir mi archivo pues desde Photoshop y me dice que no es válido, entonces, y luego se me perdió, entonces no sé si hay una solución para eso o ya No, si se te dañó, pero es se muy dañó. raro que eso haya pasado. O sea, es muy extraño que eso suceda, ¿no? Mm. Ah, ok. ¿Por qué No, puede pasar? ¿Por qué puede pasar? Pues en algún momento una falla del sistema, eh, tal vez no se guardó de la manera correcta, pero pues es raro también porque uno siempre guarda como PSD y los PSD difícilmente pues tienen ese tipo de problema, entonces no sabría qué fue lo que sucedió, o sea, sin estar con tu máquina ahí al lado no podría decirte, incluso si pudiese ver el archivo tampoco podría decirte qué fue lo que pudo haber sucedido. Entonces, si se te dañó, pues seguramente me imagino que tienes el personaje recortado, ¿o no? sí, pues tengo otro archivo, como una copia que me falta recortarle lo del trigo y el pelo de nuevo y ya. Ya, bueno. Entonces, no, pues te tocaría volverlo a armar seguramente, ¿no? Sí, pues bueno, Bueno, no pasa nada, igual practicas. sí. Listo, entonces, ya tengo el personaje ubicado, ya tengo mi espacio determinado. En este caso hicimos un documento de 30 por 22 de alto,
Sí, eso fue lo que hicimos. Y una vez tenemos ese personaje puesto, yo voy a utilizar estas dos imágenes. Voy a abrirlas, pero no las voy a usar inmediatamente. Las voy a abrir simplemente para que usted las vea y sepa cuáles son. Es esta y esta. Estas fotos fueron tomadas en el mismo momento. Entonces, y fueron tomadas de la misma forma que yo les expliqué cómo debían hacer su panorámica, y por eso fue que hicimos el ejercicio de panorámica, porque esta imagen tiene esa, digamos, acción. Entonces, si yo tomé esas dos fotos, ¿sí? Que pudieron haber sido muchas más, pues debo armarlas, ¿no? Entonces, no olviden que la herramienta, pues siempre va a ser archivo, automatizar, photomerge, y deben buscar la imagen donde se encuentre. Por eso siempre necesitamos hacer unas carpeticas, tener muy definidos ese tipo de acciones, ¿sí? Un momento aquí. Voy a seleccionar ambas y voy a darle la opción de abrir. Cuando voy a abrir, pues yo recomendaba el día que hablábamos que la mejor opción de todas estas que tiene esta herramienta era la de cilíndrica. Y una vez lo hago, pues voy simplemente a darle OK y ellas pues se van a armar, ¿no? De la manera correcta, que fue lo que hicieron ustedes para enviarme la tarea de la semana pasada. Una vez tenemos esto, hay que tener muy claro que esto se arma siempre de forma aleatoria, buscando las mejores condiciones para hacer el armado de la imagen. Por eso nosotros, cuando tomamos las fotos, tenemos que dejar espacios entre una foto y otra, ¿no? Dejar espacios no, ahí me equivoqué. Debemos tener imagen tanto de una foto como de otra, compartida, ¿no? Era lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, si yo no hago eso, mi imagen va a ser un error. Si yo dejo, digamos, huecos. Pero si yo dejo imágenes compartidas, partes compartidas, ellas se van a armar sin ningún problema. Una vez tengo esto armado, pues yo qué voy a hacer con estas dos capas. Pues no las voy a dejar abiertas, sino que las voy a unir con comando E. Ya sabemos que se debe armar, o sea, cuando yo tengo varias capas y yo sé que pertenecen a lo mismo, pues yo con la opción comando E puedo unirlas y se van a convertir en un solo elemento. Si nos fijamos en esta foto, esta fotografía es, digamos que tiene una parte muy sólida, que es la zona de pasto, tiene una parte muy interesante como los bloques de los árboles, pero también tiene unas zonas muy complejas, como son estos vacíos, ¿sí? ¿Vale? Estos vacíos. ¿Esto a qué nos lleva a nosotros? Pues nos lleva a pensar que no se puede seleccionar de la manera normal. ¿Ustedes de qué forma creen que se deben seleccionar estos árboles? Para poderlos usar después y poderles poner otro cielo y poderles poner otros elementos detrás, según lo que hemos visto en el ejercicio. ¿De qué forma los recortarían? Canales. ¿Cómo dices, Gustavo? Por canales. Por canal, exactamente, Gustavo. Entonces voy a repetir el paso rápidamente para que lo veamos y resolvamos de una forma rápida, ¿no? Este tipo de problemas. Entonces el deseo mío son recortar los árboles, poderlos llevar al otro estado donde estamos trabajando. Entonces no olviden que la capa debe estar unida, en este caso, porque eran dos capas, y debo buscar lo que dice nuestro compañero, canales. En los canales siempre tenemos que buscar el canal que mejor representa la forma que estamos buscando recortar. En la gran mayoría de los casos, cuando se trata de elementos de vegetación, se usa el azul. En la gran mayoría de los casos puede haber variables, pero es algo que se da muy, digamos, constante el uso del azul. Una vez definido el azul, pues yo voy a sacarle una copia. Nosotros ya sabemos hacer eso y es simplemente tomar el canal y arrastrarlo al más que aparece abajo.
Cuando yo hago eso, inmediatamente saco una copia. ¿Y por qué lo debo hacer? Porque los canales controlan el color de la fotografía y si yo trabajo directamente sobre el azul original, voy a dañar el color de los árboles. Entonces, por eso debemos hacer una copia. Una vez tengo la copia lista, debo buscar herramientas para contrastar este canal. ¿Qué quiere decir eso? Definir mejor la forma del árbol y eliminar la información que no necesito. En este caso, la información que no necesito es la de ese gris que pertenece al cielo. Para hacerlo, uso la opción Control L, que significa comando L también en Macintosh y que traduce niveles. Y lo primero que hago es mover la opción oscura, definiendo la parte de la forma de los árboles. Recuerde también lo que antes decía yo en la semana anterior, era que no debemos abusar de esta opción porque se nos pueden volver zonas ya demasiado profundas y podemos mostrar ya cielo, que es el que no queremos. Entonces tenemos que estar conscientes de qué queremos hacer y no excedernos. Si yo ya definí la forma de los árboles, ¿vale? Puedo inmediatamente limpiar el fondo, yendo al punto extremo, que sería la flecha blanca, y limpiando hasta que desaparezca cualquier tipo de información referente a esa zona de cielo. Con esto resuelto, yo doy OK, ¿sí? Y selecciono el espacio. ¿Cómo lo selecciono? Me paro en el canal, en la viñeta, y hundo la tecla comando para que salga ese pequeño recuadro que alcanzan a ver allí y doy la opción de clic con el ratón o la tabla. Ya esto seleccionado, ¿sí? Yo puedo inmediatamente volver a la palabra RGB, porque hay que hacerlo, si no seguiríamos en el canal. Yo necesito ya volver a la imagen, entonces RGB, no en el ojo, sino en la palabra, y toco para que se active nuevamente la imagen. Como yo sé que las selecciones por canales siempre van a involucrar o a seleccionar la zona blanca, yo también tengo que estar muy consciente de que estoy buscando. Si yo estuviese buscando el cielo, lo dejaría así, pero yo no estoy buscando el cielo, yo estoy buscando los árboles. Entonces, ¿qué debo hacer con la selección? Invertirlo. Invertirla, exactamente. Entonces voy acá, arriba, selección, invertir, que en comandos sería Shift, comando I. Uno lo puede hacer también con comandos, es algo que se utiliza mucho, entonces Shift, comando I, pero esta es la ruta a la que les estoy mostrando. Una vez invierto la selección, simplemente le doy comando C, que sería copiar, voy donde estoy trabajando y pego. ¿Dónde pego? Detrás de la chica. Reduzco, ¿sí? Y puede ser. Yo podría dejarlo más o menos por ahí. Y como yo sé que esta línea de árboles la quiero más larga, pues yo ¿qué puedo hacer con esa línea? Pues puedo sacarle una copia. La ubico, más o menos donde yo quiero que vaya. ¿Sí? Me guío por el tercio que marqué yo para hacer el horizonte. E inmediatamente puedo limpiar las zonas que no me gustan. Entonces, si no me gusta este árbol de aquí, pues lo busco en qué capa está. Selecciono, puede ser con el lazo, y elimino. Ya quedó resuelto.
Ahí tengo unos pequeños fantasmas blanquitos, pero eso los voy a arreglar en un momento, así que no me preocupo mucho por él aún. Ya tengo la línea de los árboles. Después de la línea de árboles voy a buscar otros elementos. ¿Cuáles elementos? Voy a buscar, por ejemplo, el trigal. Voy a hacer lo mismo. Es esto. Como esto es una imagen prácticamente rectangular, pues yo no me voy a poner a buscar ningún tipo de selección especial. Voy a buscar la selección de rectángulo, que es esta, y voy a hacer una selección lineal en esa parte. Voy a copiar, voy a pegar donde necesito que vaya, en este caso sobre los árboles. Voy a ubicar esto aquí. Lo puedo crecer un poco, ¿sí? Siempre que vayan a crecer, pues el último Photoshop simplemente es pararse en la esquina y ampliar, ¿no? Pero si usted tiene un Photoshop viejito y usted necesita ampliar, pues tiene que hundir la tecla Shift, ¿vale? Pero si está usando un Photoshop moderno, no es necesario porque ya viene con esta parte resuelta. Pero, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner este trigo más o menos a esta altura. Algo importante cuando vayan a hacer estos trabajos es pensar mucho en las proporciones, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a usar este trigo, pues no haga lo que algunos chicos han hecho, que me ponen esto de este tamaño, pues no, porque las espigas se vuelven muy exageradas versus el personaje. Entonces, si yo veo que es de este tamaño, se pueden ver más o menos bien, entonces yo con esta opción ya puedo sacar una copia y simplemente duplicar, ¿no? Haciendo esta operación. Una vez tengo esto, yo puedo seleccionar nuevamente con el lazo, pero ya no lo hago de una forma lineal, sino que voy pensando como en la espiga un poco. ¿Sí? Vamos ahí. Suavizo el borde. En este caso sí lo hago. Y le pongo por ahí unos 4 puntos. ¿Para qué? Para que esa línea no quede dura, sino que quede suave. Y cuando le dé la opción de borrar, pues se vea un poco más natural, ¿no? Miren que prácticamente ni se percibe dónde era el corte, si yo lo hago de esta forma. Si aún así sigues inconforme con lo que está sucediendo, puedes usar el borrador y puedes borrar un poco también, generando esa difusión de esa línea. Cuando hagan esto de colocar elementos duplicados para amplificar el área, no hagan esto que hacen algunos chicos, que ponen, digamos, el trigal, lo van a usar el trigo, y lo ponen duplicado de esta manera. Voy a hacer un ejemplo ahí para que lo tengan en cuenta. Cuando lo duplican, hacen esto. Borde con borde, no. Eso no se debe hacer ni con los árboles, ni con vegetación, no. Siempre que vayan a duplicar algo, un elemento sobre el otro. ¿Y por qué? Para poder tener espacio para borrar y para que la imagen que está detrás se pueda camuflar o mimetizar con la que usted tiene encima, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Vean que cuando yo quito esta, la de arriba se vuelve borrosa y eso permite que se mezcle bien con la que está debajo. Como estas dos imágenes pertenecen a lo mismo, las vamos a unir. Las de los árboles aún no lo voy a hacer porque percibo aún percibo un pequeño problema en los bordes, entonces no lo voy a hacer aún, pero el pasto, el trigo sí lo voy a unir. Ya con el trigo listo, voy a guardar y voy a comenzar a traer otros elementos. ¿Cómo qué? Voy a traer el cielo. Lo voy a poner justo detrás de los árboles. Cuando se trata de cielos, no hay necesidad de usar la opción del Shift o que la imagen crezca, digamos, con proporción. ¿Por qué? Porque los cielos, al igual que las aguas e incluso las rocas, no necesitan una proporcionalidad clara. Una persona sí, por ejemplo, si yo quiero cambiar el tamaño de una persona, yo tengo que mantener la proporción de ella para que se vea bien. Pero el cielo, esto es un elemento etéreo, es un elemento, digamos, maleable. Por tanto, yo puedo estirarlo,
¿sí? Sin ningún problema, sí, claro, yo puedo arriba, abajo y lo voy organizando de la mejor manera. Yo quiero que el cielo vaya más o menos de esta forma y listo. Ya puse el cielo. Vean la importancia de haber recortado con canales. Los árboles, el cabello, el trigo, todo lo que está en la escena empieza a mezclarse de la manera correcta. Por eso es que tenemos que hacer esas operaciones así de seleccionar por canales esas áreas. Si yo lo hago de esa forma, estoy ya teniendo un éxito muy grande con mi ejercicio. Listo, ya teniendo esto del cielo, voy a traer un elemento más que va a ser la montaña. Sí, aquí está. Voy a buscar el trazado, voy a seleccionarlo. Un solo píxel, voy a copiarlo y voy a pegarlo detrás de los árboles. Esta montaña la voy a ubicar donde yo quiero, entonces mi chica la va a llevar un poco más acá, aquí va a estar la montaña. Sí, voy a ponerla más o menos de este tamaño. Y yo quiero que esta montaña, en esta zona, se vaya volviendo como una montaña que va descendiendo, como una falda de montaña. Entonces, cuando usted tenga ese tipo de distorsiones tan radicales en una imagen, no se preocupe, usted puede hacerlas. ¿Ya? ¿Cómo se aplican? Pues de la forma que ya también conocemos. Sería la opción de edición de formación de posición libre, ¿no? Pues, eso nos va a llevar a la creación de esta malla, donde pues yo puedo hacer transformaciones un poco más radicales. Por ejemplo, yo quiero que este pico quede un poco más alto, quiero que esta parte de la montaña baje más y quiero que esta zona se vaya como perdiendo en el horizonte. Entonces, ¿cómo hago eso yo? Pues lo primero que tienen que hacer cuando usen esta herramienta es poner puntos de ancla, es decir, que no se van a mover dentro de la composición, que sirven como para amarrar la imagen. Normalmente, ¿dónde uno hace esos puntos? Donde uno sabe que la imagen no se mueve. ¿Dónde no se va a mover? Abajo. Entonces, punto aquí, otro aquí, otro acá, otro aquí y otro acá. Estos son los de ancla, que no van a permitir que la imagen se mueva. Y arriba voy a poner los puntos de movimiento. Entonces, por ejemplo, yo necesito que esto baje. Pongo un punto aquí. Necesito poner otro punto acá, otro punto en el pico, otro punto en esta zona y otro punto por aquí. Y con esto ya comienzo a dominar. Por ejemplo, quiero bajar esto. Entonces toco este punto y lo comienzo a mover. Puedo hacer otro si quiero y lo comienzo a mover. Quiero que este punto se mueva. Pues miren, puedo hacer un poco más radical mi montaña. Quiero hacer otro aquí y bajar un poco más. Y voy organizando de una forma un poco más radical la forma que yo considero. Incluso puedo hacer puntos intermedios como este e ir modificando la estructura de la montaña. Esta es una manera muy sencilla de poder construir elementos de vegetación, elementos de roca, elementos de agua, ¿sí? Y modificar cosas de una forma un poco más específica. Vean que fue como alando un poco un plástico, ¿no? Era como un poco haciendo eso. Y es una herramienta que está ahí en Photoshop y nosotros muy rara vez la utilizamos. Entonces, es un elemento que es importante tener en cuenta. Si yo ya hice esto, pues le doy Enter. Y la modificación inmediatamente se va a dar. Guardo. Y una vez guardo, voy a comenzar a traer otros elementos a la escena. ¿Cuáles son esos elementos? Voy a traer esa espiga que está aquí y la voy a poner al frente de todo, ¿sí? Antes de trabajar con ella o de hacer cualquier trabajo con ella, voy a modificarle el color. Entonces,
¿Cómo se modifica el color? Nosotros también ya sabemos, comando U. Necesito que esta espiga se vuelva más dorada, más amarilla. Entonces, para hacer eso, yo recomiendo que usen la opción colorear. Busquen la opción del amarillo. Aumenten la saturación. Hasta que lleguen a un trigo parecido. No tiene que ser igual, pero sí que se parezca a los de abajo. Eso es lo que también tenemos que buscar nosotros cuando hacemos trabajos de composición, y es que los elementos a nivel cromático se vayan pareciendo un poco más. Como les digo, no tienen que ser iguales, pero sí que se acerquen. Ya con esto le doy OK a la espiga, ¿sí? La voy a rasterizar para que no me genere tanto peso. Y voy a comenzar a ubicarla para crear una especie de efecto de espacio entre las cosas. Entonces, ¿cómo creo eso? Miren, cuando usted vaya a crear una opción de profundidad en una imagen y quiera usar elementos en primer plano, como en este caso es esta espiga, estos elementos grandes deben aparecer en los extremos para darle la profundidad al elemento, ¿no? Entonces yo puedo poner una aquí que rompa el horizonte un poco, saco una copia e inmediatamente tengo que buscar cambiar el tamaño y rotar el elemento. Puedo hacer un poco esto. Saco otra. Puedo poner una al frente del personaje. Saco otra. Puedo poner más arriba. Y voy jugando especialmente en los extremos de la imagen, creando esa acción de profundidad. Puedo cambiar los tamaños, como les digo, y voy llenando algunos vacíos que yo considere que sean necesarios para que el trigal se vea como si avanzase hacia nosotros. Digamos que ahí, todas estas pertenecen al mismo elemento, por tanto las voy a unir en una sola capa. Y ya tengo algunos elementos en el frente que me van a ayudar cantidad. Después de colocar esto, debo arreglar otro elemento que no he arreglado, y es este borde del trigo que está atrás. Para arreglar ese borde del trigo, yo voy a usar una técnica muy sencilla, y es la utilización de pinceles un poco más texturados, que nos ayudan a solucionar ese tipo de problemas. Por ejemplo, esto que tengo aquí, yo quiero que se mezcle más con lo que está atrás, que es el pasto que vemos atrás. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente me paro en el trigo y le doy una opción de, en este caso, de máscara para usar los pinceles. ¿Sí? Recuerden que las máscaras se trabajan siempre con negro para ocultar y blanco para recuperar información. En este caso la idea es ocultar ese borde feo que tenemos en el trigo. Entonces, si yo tengo la máscara, voy a buscar el pincel. Y cuando se trate de elementos de vegetación, yo recomiendo mucho este pincel que está aquí, que se llama Pinceles de Efectos Especiales, la carpeta, que sería 1, 2, 3, 4, la cuarta carpeta. Y el pincel normalmente que uso yo es este primerito. Y también me sirve el segundo, pero el primero es muy efectivo. ¿Qué debo hacer con él? Bajarle el tamaño, que es un tamaño pequeño, y bajarle la opacidad. Con esto ya comienzo a hacer esta acción. Fíjense en lo sencillo. Desde arriba, comienzo a insistir, creando esto. Este pincel es muy efectivo porque es un pincel que tiene una textura. Él va creando como una especie de acción texturada que va siendo borroso. Él no se ve definido como otros pinceles. Es un pincel como una especie de puntillismo que aplica, ¿no? Entonces nos sirve mucho para este tipo de acción. Podemos insistir, insistir hasta que la línea desaparezca. Y eso va a hacer que la imagen se vaya volviendo mucho más
ligada entre sí. Profe, ¿cómo es que se llama el pincel? Es el pincel que está aquí en la carpeta número 4, se llama Efectos Especiales y es el primero que ves en esa carpeta. Ok, ya quedó, se ve muy bien. Guardo. Ya tengo el primer pincel, el primer tramo. ¿Qué sucede ahora? Los árboles. Necesito que los árboles se alineen más con el sentido del color de lo que estamos trabajando acá atrás. ¿Vale? Entonces, en este caso voy a usar esta operación. Voy a seleccionar con el lazo la zona que necesito cambiar de color. Yo necesito que esta parte de abajo no sea verde, sino que sea más dorada para que se alinee con los... Vean que cuando yo selecciono, voy haciendo una selección irregular, una forma irregular. Y con esto, yo puedo pararme abajo del trigo y puedo poner esta opción que voy a colocar aquí. Fíjense en esto. Voy a hacer una capa nueva. Primero hago la selección. Después de hacer la selección voy a suavizar el borde para que no se note lo que voy a plantear en el cambio de color. Entonces el cambio de la selección pues ya sabemos hacerla. Modificar, desvanecer y lo voy a poner por ejemplo unos 8 puntos aquí. Eso va a hacer que este borde se vuelva mucho más suave. Se vuelva mucho más suave. E inmediatamente me voy acá abajo. Aquí donde está este elemento. Y voy a poner la opción de color, que sería tono y saturación. Al darle tono y saturación me va a aparecer esta capa que me va a cambiar en solo esa zona el color. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues ya voy a buscarlo. Vamos a verlo. Con tono. Miren acá. Lo puedo volver más rojizo si quiero, más amarillo, más naranja. Pues como lo quiero más rojizo. Si esta opción no les da la opción de cambiar, pueden pararse en colorear. Y pueden buscar la opción. Miren ahí. La quiero más amarillenta, pero quiero que brille más el amarillo, entonces saturo. Miren ahí, ya empiezo a cambiarlo. ¿Sí? Puedo iluminar si quiero un poco más y logro que los tonos de esa parte de atrás se acerquen más a la imagen. Como les digo, no tienen que ser igualitos, pero sí que se acerquen. ¿Y por qué no tienen que ser igualitos? Porque aún nos falta el trabajo de atmósfera, que es la que hace que todos los elementos gráficos se comporten mejor. Por ahora es simplemente acercar el color. Entonces, yo ya con esta acción, yo ya puedo cambiar el color de una zona y dejo listo, guardo. Ya resolví ese problema, ya no tengo lío con esa parte. ¿Qué necesito más hacer? Voy a empezar a poner la casa y una vez ponga la casa ya comienzo a hacer la composición de luces y de sombras. Pero vamos a buscar la casa. Para la casa voy a abrir este PSD, el cual voy a poner detrás del trigo y por debajo de esta línea. Más o menos. Ahí ya está. Puedo reducirlo si yo quiero para que se vea mucho más lejos. Y esa va a ser la parte de mi escenario. No más, yo creo que ya tengo lista la composición. Inmediatamente tengo lista la composición, entonces ya entro en lo que se denomina el trabajo de luz y de sombra. Que es importantísimo, ¿no? Dentro de nuestro contexto de creación.
trabajo de luz y de sombra es el que nos permite a nosotros hacer que esto se defina y se marque como un solo elemento. Entonces, voy a hacer un dibujo rápido para que usted entienda el concepto de la luz y la sombra y podamos aplicar eso en los siguientes ejercicios. Entonces, voy a hacer una capa nueva arriba, simplemente para mostrarle a usted de qué se trata. Muy bien, entonces tenemos aquí, vamos a hacer un dibujito. Voy a hacer para esto, voy a hacer una esfera. La voy a pintar de gris. ¿Sí? Esa va a ser la esfera con la cual yo voy a sombrear. Para la esfera voy a tener dos puntos de luz. El de luz más importante va a ser el que se denomina luz artificial. Entonces, este lo voy a poner como amarillo para que nos podamos guiar. Entonces, esto va a ser, digamos, el sol. Voy a hacerlo en otra capa. Eso. Bueno, chicos, otra vez se me cayó. Aquí estoy otra vez. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces estábamos en que esto que estoy haciendo amarillo es una luz. Normalmente la luz, pues usted la ubica donde quiera, ¿no? Puede estar aquí, puede estar acá, puede estar arriba, puede estar abajo, donde usted quiera. Normalmente cuando se trata de paisajes, pues está en estos recorridos. Para que se vean más evidentes, yo recomiendo izquierda o derecha, ¿sí? Para que sea mucho más evidente la acción de la luz. Y en este caso yo quiero que esta luz del sol vaya en este lado. Yo podría hacer más luces, claro está. Yo, por ejemplo, podría hacer una luz de un celular que puede ir acá y por ende debe ser más pequeño. Estos son simplemente referencias de iluminación. Pero, ¿qué hago yo después? Con las referencias de iluminación yo tengo que pensar en las sombras de los elementos. Entonces, por un momento voy a anular el del celular y voy a quedarme solamente con la del sol. ¿Cómo funciona la iluminación normalmente? Las luces van a viajar de forma recta. Voy a buscar un pincel de referencia, simplemente. Bajan de forma recta y golpean la zona que se aproxima a esa dirección. Eso siempre tienen que tenerlo claro cuando ustedes vayan a hacer un trabajo. Y a su vez, esa zona que golpea directamente, se podría decir que es un bloqueo de la luz, porque la luz queda atrapada en esta zona, y eso genera en el lado contrario una acción de sombreado. Entonces voy a hacerlo ya, voy a aplicarlo de manera ya eficiente, entonces voy a hacer esto. Para hacer una sombra siempre debemos hacer una capa nueva sobre el objeto requerido. Una vez se hace una capa nueva sobre el objeto requerido, se selecciona el objeto, comando clic. Y arriba, en la capa nueva, que esta normalmente se denomina una sombra propia, se debe hacer una máscara. Y se debe pintar dentro de la máscara. Para pintar dentro de la máscara simplemente deben hacer esto, se paran al frente. Esto que acabamos de hacer aquí, que estoy marcando, es una especie de marco, o sea, no nos deja que nosotros nos salgamos. Entonces, para que no se salga uno, debe pararse al frente. Y cuando me paro al frente, ya puedo yo buscar la opción de oscuridad. Entonces, si tengo luz acá atrás, debo sombrear en el lado contrario. ¿Cómo sombreo? Para que sea también eficiente el trabajo de sombra. Siguiendo la forma. Si esta forma es curva, sombreo de manera curva. Siempre desde afuera, no lo hagan dentro primero, no. Siempre que lo vayan a hacer desde afuera. Comiencen a entrar y vayan dando la vuelta, buscando la forma del elemento. Y van entrando poco a poco. De la misma manera se hace la luz. Capa nueva, selecciono la forma, máscara,
pinto al frente. Esto se llama brillo. Y normalmente se trabaja con blanco, pero pues es variable también dependiendo de la superficie. Y se trabaja de esta forma. Si ya tengo la luz, yo sé que viene desde arriba, especialmente desde la izquierda. Y enfatizo, ¿no? Donde va a golpear más. Miren lo fácil que fue hacer esa sombra, ¿no? Esta sombra, como la luz, yo les puedo dar opacidad. Y para que las sombras sean más eficientes, deben estar en modo normal. Perdón, multiplicar, me equivoqué ahí. ¿Sí? Las luces, cuando se trata de ilustración y colores así como, digamos que yo esté pintando una forma roja, entonces puedo trabajar con el modo normal, pero si se trata de una fotografía, es normalmente en superponer. O sea, uno puede usar esas dos opciones, ¿sí? Guardamos y ahora pensamos en la luz, en la sombra proyectada. Si la luz viene diagonal, golpea en la esfera, hay zona de luz que se queda atrapada. Esa luz atrapada genera lo que se conoce en graficación como sombra proyectada. Ya no se llama sombra propia, sino sombra proyectada. Esa sombra proyectada normalmente debe estar difusa. Desenfoque gaussiano. ¿Sí? Y se le da también la opción de desenfoque de movimiento. Obviamente se pone a multiplicar y se le controla la opacidad. Esa es la manera más fácil de hacer sombras proyectadas. Y esas sombras proyectadas pueden ser, como en este caso, un óvalo, pero también pueden ser un rectangulito, también pueden ser una imagen, una acción diagonal, ¿no? En este caso la estoy haciendo simplemente a la base. Y las sombras proyectadas no simplemente se hace la sombra grande, sino que se debe hacer una mucho más pequeña que se denomina sombra de asentamiento, que es la que permite que los objetos aterricen sobre la superficie. Si yo prendo el celular al lado o una lámpara o una fogata al lado del personaje, que va a ser esto, debe aparecer algo que se denomina reflejo. ¿Cómo se hace? De la misma manera que hice la primera luz. Entonces, capa nueva arriba, selecciono, ¿sí? Hago una máscara, pinto al frente. Si la fogata es amarilla, pues busco color amarillo. O si el celular es azul, busco color azul. Y pinto donde yo necesite. Obviamente ya se hace con una acción mucho más pequeña, ¿sí? ¿Vale? Y esta ya se denomina reflejo, ¿sí? Entonces, esto que acabo de hacer yo así rápidamente con esta esfera es lo que debemos hacer siempre con las fotografías y con los trabajos gráficos. ¿Dudas o vamos claros con esta parte, chicos? Sí, profe, claro. Bueno, entonces esto que acabo yo de hacer en este pequeño espacio donde hice esta esfera, replíquenlo siempre. Entonces con ese principio vamos a armar lo que viene. Entonces voy a botar esto, ya no lo necesito. Voy a poner mis imágenes. Y yo quiero que el sol venga desde este lado. Desde acá viene el sol. Entonces, según eso, pues yo debo plantear entonces
el trabajo de sombreado. Entonces lo voy a empezar a hacer. Voy a hacer primero todas las sombras. Entonces voy a empezar con el personaje principal. Entonces, capa nueva arriba de la chica. Se va a llamar sombra propia chica. Y voy a hacer la selección del cuerpo de ella primero. Me paro arriba en la capa que hice y hago una máscara. Me paro atrás de la máscara, perdón, al frente de la máscara. Y busco color negro inicialmente. También podría ser café, también podría ser colores que ella tenga, digamos, afines. Voy a buscar un tono, no negro, voy a buscar uno un poco más rojizo, como este. Busco mi pincel, ¿sí? Con una opacidad por ahí de 50 puede ser, y comienzo a sombrear las zonas que quiero. Entonces yo quiero sombra detrás de la espalda de ella. Entonces hago esto, ¿sí? Voy pintando un poco por ahí. Pinto un poco la pierna. ¿Sí? La blusa, pues no le voy a hacer tanto porque la blusa ya por sí es oscura, pero el trigal sí le voy a hacer un poco de sombra aquí. Debajo especialmente. Esta parte. ¿Y por qué ahí? Pues porque el sol viene de frente. Puedo incluso hacer detalles de sombra como esto. Puedo hacer pequeñas líneas que evoquen los volúmenes del trigal. Puedo hacer sombras fortaleciendo la estructura del cuerpo de nuestra chica. Donde ella pisa las cosas, entonces puedo hacer sombra aquí. Debajo del trigo, otra vez. Ahí puedo hacer algunas pequeñas de volumen, como estas. Pinto detrás del cuello un poco. Pinto debajo de la nuca de ella. En este caso me va a cambiar a un color un poco más ocre. Voy a pintar un poco debajo de los ojos. De los ojos no, de las cejas. Voy a marcar un poco este lado del tabique porque la luz viene más desde arriba. Entonces voy a marcar esto debajo de la nariz. Quiero marcar un poco el pómulo. Voy creando esa estructura de ella, ¿no? Debajo de los labios. La pañoleta que ella tiene. Voy a marcar las ranuras o las arrugas de la pañoleta. Quiero marcar un poco este costado del cuerpo. Quiero marcar un poco la estructura de sombra que ya tiene la correa, que tienen los shorts abajo. Y todo esto que acabo de hacer, lo hago con modo multiplicar y le controlo la opacidad. Nunca lo debo dejar al 100%. Miren que inmediatamente ella comienza a tener unas condiciones de volumen mucho más claras. ¿Listo? Ya lo hago con ella, ya quedo satisfecho. Guardo.
Vamos a hacerlo con la casa. Entonces, selecciono la casa, capa nueva, sombra propia, casa. Hago la máscara, pinto al frente. En este caso voy a usar negro. Y veamos de dónde viene la luz. La luz viene desde arriba, por tanto, este lado va a estar más oscuro. Este cilindro aquí debe volverse un poco más oscuro. Estos laterales de las ventanas, la madera. O sea, yo comienzo a buscar dónde podría existir un poco más de volumen de acuerdo a esa iluminación que yo estoy planteando. Y comienzo a definir todas esas zonas para que nuestro trabajo se vea mucho mejor. Puedo hacer los ladrillos, o sea, yo puedo ser muy detallista. Entre más detallista sea, va a ser mucho más eficiente el trabajo de sombreado que usted plantee con sus gráficas. No necesariamente todo se tiene que hacer en una capa como lo estoy haciendo yo. Usted puede, por ejemplo, hacer una sombra general propia, que sea la del volumen de todo el edificio. Y después, en otra capa, puede hacer sombras pequeñas como estas, ¿no? Que uno también puede buscar en cierta medida esas condiciones para que nuestro gráfico pues, sea un poco más eficiente, ¿no? A nivel de composición. Y multiplicar bajo la opacidad. ¿Vale? Voy a hacerlo con la montaña. Todos los elementos deben tener esa misma condición. En este caso, en la montaña, voy a usar azules oscuros. Si el sol viene desde allá, quiere decir que este lateral es el que se me debo poner más oscuro. Puedo evidenciar algunos volúmenes. Y siempre, siempre multiplicar. Fíjense, esto si yo no le pongo multiplicar, el elemento se ve un poco ajeno. Cuando yo lo voy a multiplicar, él se mezcla con el color que está abajo. Y puedo ya hacer un trabajo mucho más controlado. ¿Sí? Ahí ya tengo la sombra de la montaña. De la misma manera voy a hacer la parte del trigal. Y voy a evidenciar más la sombra de este lado. Nos pasamos a multiplicar. Y vamos arreglando donde consideremos necesario. Todas las imágenes vayan coincidiendo con el volumen. Acabo de hacer eso, ya va mejorando la condición, ¿no? Ahora me voy a centrar
en los árboles. Entonces, en los árboles, antes de continuar, debo hacer un arreglo. Por ejemplo, miren estos bordes. Estos bordes no se pueden dejar en una imagen porque van a resultar muy incómodos visualmente y nos van a delatar. Cuando esto suceda, que sucede, miren que si usted se fija, está pasando en el árbol, pero también está pasando en esta parte inferior del trigo. Están viendo como unos fantasmas ahí. Entonces, cuando eso pase, usted lo arregla muy fácil, lo arregla de esta forma. Se para en la imagen que tiene el problema. Estos son los pasos. Pararse en la capa que tiene el problema. Después de pararse allí, le pone un bloqueo que es este de aquí. De arriba, el que parece una especie de mosaiquito, lo toca. ¿Eso qué significa? Significa que solo puedo pintar dentro de la forma. O sea, no nos vamos a cambiar ni vamos a hacer nuevas capas, no, trabajamos directamente en la capa. Entonces me paro allí. Eso permite que ya yo no me salga de la forma del árbol. Cuando me paro allí, busco, por ejemplo, verde. Yo sé que el árbol es verde y voy a buscar un verde bastante limón. Si el trabajo es ocre, pues buscan entonces amarillos. Entonces siempre hay que buscar el color, pero un poco más vibrante, más limpio. ¿Sí? Por ejemplo, entonces en este caso no puedo usar estos verdes oscuros. Debo usar verdes más limpios, como este. Y una vez tengo seleccionado ese color, me paro acá arriba donde dice el pincel y en vez de ponerle normal, debo ponerlo en multiplicar. Solo para esta operación. Una vez termine el pincel, debo volverlo a poner normal. ¿Listo? Entonces lo pongo a multiplicar y comienzo a pintar con un pincel suave, que es el mismo que usamos siempre, desde afuera. Entonces fíjense lo que pasa. Listo, ya lo arreglé. Si quiero arreglar el otro, me paro en él, le pongo el bloqueo, uso el mismo color y defino el borde del árbol. Pues de esa manera ya estoy arreglando posibles problemas que yo tenga de bordes. Si lo fuera a hacer con la chica, entonces voy a buscar la chica. Como ella está como objeto inteligente, no me permite pintar directamente. Entonces, como yo ya tengo el tamaño de ella definido, puedo rasterizar. Me paro en ella, le pongo bloqueo. Veo los colores de ella, son estos ocres, entonces busco un ocre, como este puede ser. Pincel y comienzo a colorear, donde necesito solamente. Y arreglo ese posible problema. Esa es la forma de arreglar siempre que te queden esos fantasmitas. Ya con eso, pues puedo guardar el pincel, vuelvo y lo pongo en normal. Y ya tengo las sombras de casi todo. Me faltan solo las sombras del árbol. Entonces vuelvo al árbol. Como estos árboles ya los arreglé, ya los puedo unir. Selecciono el árbol, capa nueva sobre el árbol, máscara, pinto al frente. Ahora ya puedo trabajar las sombras del árbol. Un poquito de sombra abajo. ¿Sí? Quiero definir un poquito más sombra por este lado. Listo. Esto para ayudarle al volumen general de la foto. Le doy multiplicar y le controlo la opacidad. Vamos a ver esto sin sombras para que vean la importancia de hacerlas.
Vamos a verlo sin sombras y lo vemos con sombras. Esto es sin sombras. Esto es con sombra. Miren cómo los elementos en general comienzan a componerse, a mejorarse, a integrarse. ¿Sí? Es lo que tenemos que buscar siempre. Una vez hago estas sombras, ¿sí? Que son las propias, comienzo a pensar en otro tipo de sombra. Entonces puedo pensar en las sombras proyectadas e incluso hay una sombra que se llama de viñeta. Entonces voy a pensar en la sombra proyectada. Por ejemplo, si yo voy a hacer una sombra a la casa, podría proyectar un poco, ¿sí? En esta parte. Podría hacer algo de sombra ahí. Multiplicar, listo. Quiero hacer un poquito de sombra de viñeta. Entonces, como yo sé que el sol viene desde el lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Entonces, arriba de todo, hago una capa nueva y marco la viñeta. En este caso, se usa un pincel grande. Normalmente, bueno, entonces, debo hacer lo que se llama la viñeta. Chicos, me perdonarán, pero hoy tengo el internet súper inestable. No entiendo qué me está pasando hoy, pero pues vamos con esto ya. Entonces, si ya tengo las sombras, hago lo que se llama la viñeta. La viñeta es simplemente una capa nueva, ¿sí? Una capa nueva con la cual yo marco las zonas alejadas de la luz. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente comienzo a pintar. En este caso, con el pincel, puede ser esta área, puede ser esta parte inferior. Esto se llama viñeta. Y se usa para mejorar la condición de iluminación general. Le doy multiplicar y le bajo la opacidad. ¿Claros respecto a los sombreados, chicos? Hola. Hola, muchachos. ¿Están ahí? Sí, profe. Entonces quedamos ya claros con esta primera etapa, ¿no? Es lo que deben hacer siempre. Mira, ahí está sumamente evidente, ¿no? Después de hacer los sombreados, entramos en la etapa que se denomina, pues, que aquí pasó algo con esto. Que se denomina la parte de los brillos. Entonces, si yo ya sé que la luz viene desde este lado, marco los brillos. Voy a empezar nuevamente con la chica. ¿Los brillos dónde van? Van encima de la sombra. Brillos de la chica. Se hace exactamente lo mismo. Se selecciona, se marca la máscara, se pinta al frente. Se busca el color blanco y se marca donde yo necesite más iluminación. Entonces, si yo sé que la luz viene desde allá, marco iluminación. Esto es lo primero que marco, el borde. Pero no solamente me quedo en el borde, también tengo que buscar los brillos de volumen de nuestra chica. Entonces, ¿cuáles son esos brillos? Por ejemplo, si yo sé que la luz viene desde allá, seguramente ya puede brillar un poco más aquí. Siguiendo esa acción de iluminación, puedo marcar aquí esta parte, los pómulos arriba de la sombra, el lateral del rostro,
los labios, el mentón. Incluso puedo marcar unas zonas que estén dentro de sombra, que pueden ser estas. Puedo marcar el pecho, la misma ropa. Donde yo vea que la ropa brilla más, marco con pinceles pequeños. Encima del trigo. La mano misma, si la mano está iluminada, yo trato de sugerir un poco esos brillitos. Y en el mismo pantalón. Ahí podría ser. Una vez tengo estos brillos, los marco con superpone. Y les controlo la opacidad. Ellos van definiendo más el volumen del personaje. ¿Ya? Si usted quiere, puede insistir haciendo otro mucho más fuerte. Por ejemplo, si usted ve que le queda chévere, pero le falta un poco más de fuerza en el vestido, usted puede hacer otro. Vamos a hacer otro. Voy a trabajar especialmente en esta parte. Lo que es la ropa de ella. Voy a insistir en estos ya pequeñitos que me hacen, que quiero que se vean mucho más evidentes. Y vuelvo y repito el paso. Eso los hice especialmente para trabajar en la parte de la ropa. Ya con esto me paso al de la casa. Unos brillos, voy denominando. Superponer igual. Voy a hacerlo con los árboles. Brillo acá, brillo aquí. Las zonas que yo considero que deben iluminarse más. Superponer bajo la opacidad. La montaña. Lo mismo, superponer bajo la opacidad. Y ya para finalizar, voy a trabajar con una un poco más general, donde voy a simplemente a detallar cositas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no en este no hago máscara? Porque ya se trata de una acción un poco más general. Por ejemplo, yo quiero una lucecita aquí, quiero lucecita aquí en los trigos. Voy buscando como las zonas donde ellos se van a iluminar y voy haciendo como pequeñas rayitas.
siempre difusas, ¿sí? Un poquito acá. Esta parte, quiero un poco más de luz aquí. Incluso, si quiero, le hago a las nubes. Unos brillitos. Superponer. Y bajo la opacidad. Después de eso, debo mejorar cosas. Si usted observa a nivel general esta imagen, fíjense en la oscuridad de las cosas. El trigo, los árboles, la montaña, la casa, todo tiene como el mismo contraste, excepto el cielo. Al cielo le falta contraste. Entonces, cuando usted quiera mejorar el contraste de una imagen, simplemente se para en ella y usa la tecla comando M, que significa curva. Y los contrastes se deben hacer de esta forma. Desde la parte inferior se hace un punto y se baja. Y si quiero iluminar, punto en la parte superior y subo. Esto es un contraste normal en una foto. Fíjense el cambio que genera. Esto hace que las cosas se vayan involucrando mejor. ¿Sí? Miren que ya simplemente haciendo eso, yo ya voy logrando, ¿sí?, en la fotografía un gran avance, ¿no?, a nivel general. Voy muy bien. Después de hacer esto, voy a comenzar a generar algo que ya se llama la composición de los elementos para poder trabajar la profundidad de campo. Por ejemplo, la montaña tiene unos brillos y tiene unas sombras. Yo les decía que las sombras debajo de los brillos, ¿no? Entonces, si yo sé que esta capa más esta son el mismo elemento, los debo seleccionar y los debo convertir en un objeto inteligente. Ahí, por ejemplo, si yo sé que esta capa más esta, ¿sí?, más esta, son un mismo elemento. Hola, 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 ¿me están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perdona ahí por tanta salidera, pero ya me puse con datos. Vamos a ver si así ya no se nos va. Entonces, si yo sé que todos estos elementos pertenecen a lo mismo, hago la misma acción, convertir en objeto inteligente. ¿Vale? La casa, busquemos la casa. La casa es esto, más esto. Entonces, estos elementos que pertenecen a la casa, convertir en objeto inteligente. ¿Por qué hacemos esto? Para que todos los elementos queden contenidos y podamos trabajar mucho mejor. ¿Y? Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y si yo necesito mover una luz o una capa de ese elemento que usted acaba de hacer? ¿Cómo lo plantea? Entonces les muestro, miren acá, la chica se volvió un solo objeto. Pero si yo le quiero quitar las sombras a la chica, yo puedo hacer esto. Fíjense lo sencillo. Doble clic en el objeto inteligente. Eso me va a abrir a mí esta imagen en otra capa, en otro espacio de trabajo. Puedo quitar las sombras. Vamos ahí. Quito las sombras. Puedo quitar los brillos. Y puedo guardar. Y fíjense lo que pasa en el escenario. Se van las cosas, ¿no? Entonces yo puedo editar. Puedo meterle cosas de más si yo quiero. Voy a meterle, por ejemplo, aquí un trabajito de color en la ropa. Vamos a hacerle ahí rápidamente para que usted vea que sí se pueden hacer cosas desde afuera. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiarle la ropa de color. Hacerlo rápido.
Voy a cambiarle de color la ropa. Ahí se la puse violeta. Comando S. Miren, ya cambió acá. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer cosas por fuera de la imagen si así lo considero. Entonces ya tengo eso listo, ya sé que puedo hacer esto de los objetos inteligentes. ¿Y para qué lo hacemos? Para poder involucrarnos con esto que se llama la profundidad de campo. Por ejemplo, si esta montaña está lejos, ¿cómo debería verse entonces? Chicos. Si está lejos, se tiene que ver como súper definida o... Sí, Borroso, profe. borrosa, ¿no? Porque se supone que está lejos y estamos enfocando especialmente la casa. Entonces, me paro en la capa, filtro de desenfoque gaussiano. Y pues claro está, no lo desenfoco tanto, lo desenfoco, por ejemplo, 2 puntos o 3, dependiendo de qué tan lejos estén. Yo en este caso la pondría en 3, ¿sí? El cielo también lo desenfoco. Va a dar la misma opción de la montaña. Los árboles, vamos a buscar los árboles. Filtro de desenfoque gaussiano, pero los árboles ya no los desenfoco 3, los puedo desenfocar 1, porque está un poco más cerca. La casa. También puede ser 1. El trigo, si lo dejo así, ¿vale? Y los que están cerca, estos que están cerca, vuelvo y los desenfoco. ¿Cuánto? Puedo volver a la opción de 3. Entonces, miren que trabajé en los elementos del fondo y en los elementos que están muy cerca. En ellos generé desenfoques para crear lo que se llama en fotografía profundidad de campo. ¿Claros respecto a esa acción, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, eso traten de tenerlo en cuenta cuando estén haciendo sus composiciones. Bueno, acabo ya de guardar las profundidades de campo, acabo de hacer las sombras, las luces. Ahora vamos a hacer ya la parte de atmósfera. Entonces, para la atmósfera comienzo con esto. Capa nueva arriba, y esto se va a llamar veladura. ¿Qué es una veladura? La veladura determina la luz general, la que va entrando en el ambiente. Entonces yo puedo hacer esto, por ejemplo. Pincel grande de blanco con una opacidad baja y marco de dónde viene el sol, que es más o menos esto que acabo de hacer yo. Especialmente lo hago desde la zona donde sale la luz. Como es una veladura, yo puedo dejarlo así, le puedo bajar opacidad, pero ¿qué busca la veladura? La veladura busca esto, que las zonas oscuras tengan las zonas más oscuras fuertes y las zonas que están del lado de la luz, donde están las zonas oscuras, se vean más suaves. Eso es lo que busca la veladura, crear esa acción normal que sucede en los ambientes para crear esa acción de profundidad de la luz. Entonces, la veladura es muy importante y solamente es crear una pequeña bruma con brocha blanca y darle opacidad, ¿sí? La opacidad no quiere decir que siempre tenga que ser 68, puede ser más, puede ser menos, pero el hecho es que nos cree esa sensación. Ya teniendo la veladura clara, marco algo que se denominan las trazas de luz. ¿Cómo se denomina una traza de luz? La traza de luz es más o menos lo que pasa cuando yo observo al cielo y veo que los rayos de luz pasan a través de las nubes. Esto se hace muy fácil. Usted simplemente pone la capa arriba,
marca esto con blanco y con negro en la paleta y pone este filtro. Filtro, interpretar nubes. Él nos va a crear esta sensación. Esta misma sensación me sirve a mí para crear esas acciones de luz que les estoy planteando. ¿Y cómo? De esta manera. Filtro, interpretar, filtro, desenfocar, desenfoque radial. Y simplemente le doy cantidad de 100 con la opción de zoom, porque yo estoy haciendo son unos rayos. Entonces zoom y pongo este centro donde viene la luz. Le doy OK y él va a crearme esta sensación. Esta sensación yo la puedo hacer más fuerte repitiendo el filtro. Filtro y toco la primera opción. Esto me repite el filtro. Y una vez tengo esto listo, le doy la opción de las luces. ¿Cuál es la opción de las luces? ¿Cuál de estas? Normalmente hemos usado para los brillos. ¿Cuál es? Superponer. Superponer, exactamente. Miren que ahí ya aparece, pero obviamente esto no lo dejo así. Yo simplemente lo hago. Y si yo sé que el sol viene desde afuera de la imagen, comando T y lo saco. Vean lo chévere que ya se ve la luz. ¿Le puedo bajar opacidad? Sí. No entre tampoco tan fuerte. Y una vez tengo esto ya resuelto, hago el brillo. Capa nueva, pinto de negro, filtro interpretar, destello, lo pongo donde necesito que vaya. Filtro desenfoque gaussiano, nunca dejo un brillo de estos al 100%, le pongo un desenfoque de ¿cuánto? Por ahí de 4 o de 6, para que estas formas se vuelvan borrosas. Y cuando las mezcle, el modo de mezclar un destello siempre va a ser trama. Si yo sé que el sol no sale de ahí, sino que viene desde afuera, hago lo mismo, crezco esto. Guardo. Vamos bien. Esto es lo que se denomina la atmósfera. Y la puedo fortalecer con un manejo de color. ¿Cómo así que con un color? Puedo hacer esto. Por ejemplo, yo quiero que todo este ambiente sea más cálido y más violeta. Entonces, la atmósfera se plantea de esta manera. Eso se llama atmósfera tonal. La atmósfera tonal se hace de esta forma. Se ponen los colores que usted quiere en el ambiente en la paleta. Entonces yo quiero que sean violetas. Quiero que sean ocres. Violetas y ocres. Y hago un degradado en la parte superior. Se hace de esta manera. Desde arriba hasta abajo. Pero para que se vea bien, debe tener la opción de radio, es decir, no lineal, que sería esto que estoy marcando, sino radio, que sería circular. Y vuelvo y lo hago. Perdón, me equivoqué de orden. Arriba violeta, abajo ocres. Con esto, yo ya puedo hacer la atmósfera. ¿Cómo? Le doy la opción color y le bajo la opacidad. Con esto ya manejo el color de la imagen. ¿Sí? Lo controlo a mi gusto. Si usted no está todavía satisfecho con la opción comando U, puede alterarlos. Bien que yo ahí puedo ir cambiándolos. Lo voy a alterar un poco más. Me gusta más como este tono azuloso. ¿Sí? Y para terminar, hago esta última opción. Me meto acá abajo. Le pongo la opción de tono y saturación.
y puedo jugar a cambiar los tonos si así quiero. Si me gustan, simplemente puedo mantenerlo en 0. Pero también puedo definir, los quiero más vibrantes o los quiero más opacos. O sea, esto es algo que usted ya puede ir definiendo. Si quiere más contraste, se para arriba y pone una capa de curva. Y marca, por ejemplo, quiero más contraste. Esto ya lo define usted a su gusto. De esa manera, fíjense, toda la acción que yo planteo para hacer que este elemento pase de verse como un montaje pachuco o simplemente de composición a un montaje mucho más avanzado y más interesante. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Quedó claro el concepto general? Obviamente, pues yo entiendo que no se aprendieron cada cosa, pero para eso es el video, para que usted practique y pueda, en cierta medida, ir generando ese tipo de acciones para que sus trabajos se vean más interesantes. ¿Qué les pareció todo el concepto general? Hola, ¿están Súper ahí? chévere, profe. Súper chévere, profe, pues. O sea, mucha diferencia como de los recortes a pues todo lo de la atmósfera y pues los efectos de la luz y la sombra. Sí, que es algo que, como tú dices, es muy necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes nunca dejen de hacer esto cuando estén haciendo sus proyectos. Por ejemplo, los chicos de arquitectura, que quiero presentar una casa en un ambiente natural, pues pueden usar fotos, obviamente, para crear el ambiente. Cuando pongan el render y la casa en el ambiente, pues haga esto. Póngale profundidad, póngale sombras, póngale luces, póngale color. Y eso va a hacer que sus proyectos, cuando los presente en clase, pues sean mucho más realistas, más interesantes, más claros. ¿Sí? Entonces ya con esto nos da la apertura para entender cómo funciona una composición a nivel general, ¿no? De lo que yo puedo hacer. Si usted se fija, esta fue una composición plana, es decir, es frontal, no hay un trabajo de perspectiva muy amplio. Hay una perspectiva tal vez en la casa, pero no es algo, digamos, muy fuerte que se perciba aún. En el siguiente ejercicio yo sí voy a hacer una acción de perspectiva mucho más fuerte y para que se pueda crear deben seguir esta otra instrucción. ¿Listo? Entonces voy a darles un pequeño break. Vamos, son las 38. Nos vemos a las 8:50, ¿listo? Para que comencemos la primera parte. Descansamos 12 minuticos, ¿les parece bien? Sí, profe. Bueno, entonces vayan, se toman un cafecito y en un rato volvemos. Entonces a las 8:50 arrancamos.